la librea aquí en el Palmar siempre sale a la víspera de la fiesta. La patrona es la Virgen de la Consolación. Saben que los viejos a los meses los llamaban de forma diferente a como hacemos nosotros, ¿no? Y para ellos septiembre era el mes del Cristo. Eso ocurría en Nicola, en Laguna y en otros sitios. Pero aquí, al mes de septiembre, se le conoce como el mes de la Consolación, por el hecho de que la Virgen de la Consolación es la patrona de aquí y su fiesta se celebra el tercer domingo del mes de septiembre. Y siempre ha sido la víspera. Hay gente que dice que la fiesta de la librea está relacionada con el Corpus. Lo que pasa es que la fiesta del Corpus aquí no ha tenido lugar, ¿no? Se ha hecho en los últimos años, pero como una cosa novedosa, ¿no? Antes no se hacía. Entonces, tanto en Buenavista como aquí y en el Amparo, que también en el Amparo también salía la librea, acostumbran a hacerlo la víspera de la fiesta principal, la víspera que es hoy. Y yo le he preguntado a los viejos, y este es un tema muy antiguo, de mucha antigüedad, y ellos me han dicho, lo hemos hecho desde siempre, ¿no? Si los muchachos que salen hoy lo aprendieron con los padres con los abuelos, con los bisabuelos, y la cuestión se ha transmitido de generación en generación. Es un tema precioso, ¿no? Muy bonito, y se ha mantenido de una forma fiel. Eso con respecto a la librea del Palmar, que nunca ha dejado de celebrarse. Y se los digo porque la librea de Buenavista, que es la que hacemos nosotros, el grupo folclórico de la Facultad de Educación, esa librea se hizo hasta el tiempo de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española supuso la desaparición de un montón de cosas. Y también por ese tiempo se murieron los viejitos que llevaban a cabo la librea, los directores. Y por esa razón, por la época de la guerra, desapareció la librea del lugar de Buenavista del Norte. Sin embargo, la del Palmar, como antes les dije, eso siempre se ha hecho. Y la librea de Buenavista, que desapareció por el tiempo de la guerra civil, nosotros hicimos un trabajo de investigación y la recuperamos y empezamos a sacarla el año 1998. Todos los años sacamos la librea. Venimos aquí, al Palmar. También hemos ido a la fiesta de Buenavista, que salen las dos libreas. Y en este año fuimos también al Carrizal, a la fiesta del Carrizal, en junio, ¿no? También nos invitaron. Y sabrán que en Tenerife se está celebrando el encuentro de librea. El primero, que fue una cosa magnífica, tuvo lugar el año pasado en Tegueste. Y este año, el encuentro de librea, el segundo encuentro de librea, esto se representó aquí, ¿no? Tuvo lugar aquí, ¿no? Y vino la librea de Buenavista, la librea del Palmar, la librea de Tegueste y la librea de Valleguerra. La del Palmar y la de Buenavista son parecidas, el tema del diablo, pero la librea de Tegueste es distinta. Es una especie de enfrentamiento militar con atuendo del siglo XVIII, ¿no? La gente va uniformada, ¿no? Y la librea de Valleguerra es una réplica de lo que fueron los enfrentamientos entre los cristianos y los turcos, ¿no? Las cuatro son libreas. Y la gente me ha dicho a mí, bueno, ¿y qué significa la librea? Si son distintas, ¿por qué razón a todas se le llama librea, ¿no? Y se le llama librea porque la palabra librea quiere decir los que se disfrazan para participar en la fiesta, ¿no? Y eso ocurre en los cuatro lugares, ¿no? Gente que se disfraza por la época de la fiesta con el objetivo de actuar, ¿no? De participar. Bueno, la danza de las libreas es una danza cultural de camino, ¿no? Cultural porque está relacionada con el culto, y de camino porque se cubre un recorrido. Siempre la librea sale de un lugar determinado. La nuestra, la del lugar de Buenavista del Norte, sale de mi casa, ¿no? Y lo que hace la agrupación de la librea hace un recorrido por las principales calles de la población,
y luego van a la plaza pública y en la plaza pública queman al diablo. Entonces en la librea del lugar de Buenavista del Norte, delante va el diablo, ¿no? Y el diablo va agarrado por un angelito, una muchacha vestida de angelito, ¿no? Lleva al diablo amarrado con una cadena y el diablo a veces se le vira, ¿no? Y el angelito pues lo amenaza con la espada. Y eso es lo que significa en parte la librea, ¿no? El enfrentamiento entre el bien y el mal. El bien representado por el angelito y el mal representado por el diablo. Detrás van los bailadores, que aquí en el Palmar son 6 hombres, 3 vestidos de hombre y 3 de mujer. Sin embargo, en Buenavista bailaban 3 hombres y 3 mujeres. Y detrás de los bailadores van los músicos. Se recorren algunas de las calles principales de la población y van a la plaza pública, y en la plaza pública se quema el diablo, que es el símbolo del mal. Y tienen lugar en la plaza pública porque es el lugar más abierto, ¿no? Más concurrido, para que toda la gente viera de qué manera se acababa con el mal. Y eso son cosas que hoy nos pueden parecer risorias y tal, ¿no? Pero en otro tiempo, en el cual la gente vivía de la agricultura y la ganadería, y el diablo era el principal amenazador de la vida de los rebaños y las cosechas, eso había que hacerlo, ¿no? Era una obligación. Sí. Yo creo que también esos matices, esas diferencias, lo que hacen es darle riqueza al tema de la librea. La librea de Valleguerra de antaño era también parecida a la de aquí, muy parecida. Y la librea del Amparo, que desapareció también hace un montón de años, era también parecida a las nuestras, ¿no? A la del Palmar y a la de Buenavista. Sí. Ese es el ritual, ¿no? El ritual que acompaña a la significación de las libreas. Danza cultural de camino. Es una danza sin elementos centrales. Pues saben que en las islas hay 2 clases de danza. Danzas con elementos centrales, como por ejemplo la danza de la cinta, que hay un elemento central, el hastia, ¿no? Y después otras danzas en las cuales los bailarines van sueltos, a veces tocando las castañuelas y en otras ocasiones no. Por ejemplo, el baile de la Virgen de la Isla del Hierro es una danza sin elementos centrales. Sin embargo, las danzas de varas de Tenerife, las danzas de arco, las danzas de cinta, esas son danzas con elementos centrales. La librea es una danza sin elementos centrales. Los bailarines van sueltos. Saben que este año desapareció la escuela del Palmar. Ya no hay chicos menudos, ¿no? Entonces la escuela ya se cerró, ¿no? Y yo le dije a la gente de aquí, a la asociación de vecinos y también a algunos maestros que daban clase allí, que era conveniente meter la danza de las libreas en el colegio. Eso, bueno, nunca se hizo. Y la única manera, pienso yo, la mejor manera de preservar las tradiciones canarias es metiéndolas de lleno en los colegios. Y nosotros hemos dicho muchas veces que en todas las escuelas, en los institutos, en la universidad, debería impartirse la asignatura la cultura tradicional canaria, en todos los centros educativos y en cada lugar, sobremanera, tener en cuenta lo propio. En el caso del Palmar, la cestería, que siempre tiene una gran importancia, la librea, los repiques de campana, que es también otra práctica también muy antigua. El mejor modo, ¿no?, de evitar que eso se pierda es metiéndolo en las escuelas. Como ocurrió, por ejemplo, con el silbo gomero, ¿no? Lo han convertido en una asignatura, se practica en todos los centros educativos de la Gomera y eso no tendrá fin. O por ejemplo el mataculebra, que también se enseñó en los colegios del Puerto de la Cruz y cada año los escolares, por los carnavales, salen también matando a la culebra. Esa es la mejor manera de evitar
que nuestras tradiciones, sobre todo que las viejas tradiciones, no desaparezcan, ¿no? Metiéndolas en las escuelas como materia obligatoria, la cultura tradicional canaria. Sí, y eso no se hace, ¿no? Y la verdad que, opino yo, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. En Canarias, en buena parte de las cosas que se han hecho han sido posibles porque hay 4 personas animosas, orgullosas, ¿no?, de la herencia recibida de sus padres y sus abuelos, y eso lo han mantenido, ¿no? Gracias a esas personas. Sí, hay muchas cosas que han desaparecido. La misma librería de Buenavista desapareció por las razones que antes apuntamos, ¿no? Y cuántas cosas no han desaparecido, ¿no? Y es importante, pues, continuar luchando, ¿no?, para recuperar. Es que también la librea es un tema de oralidad cultural. Sobre las libreas apenas hay fuentes escritas, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos recuperar, investigar y difundir ese tema, no hay más remedio que recurrir a las fuentes orales, a los maestros y maestras de la tierra, ¿no?, hablar con ellos. Y nosotros que tenemos cierta experiencia con los temas de la cultura tradicional, cada vez que hemos abordado alguno de ellos, hemos visto que las fuentes escritas son escasas, ¿no?, y muchas veces son inexistentes. Entonces, el único modo de recuperar parcelas, ¿no?, de nuestra cultura tradicional es recurriendo a las fuentes orales, porque para muchos temas no hay fuentes escritas, porque saben que las fuentes escritas casi siempre guardan relación con la clase mandataria, con la gente que tiene más dinero, ¿no?, o que son nobles de sangre, ¿no?, condes, marqueses, etc. De las cosas del pueblo, sobre las cosas del pueblo, las fuentes escritas casi nunca dan información. Si queremos recuperar todo esto, no hay otra alternativa que recurrir a las fuentes orales. Y eso también sucede en muchos países de América del Sur y del continente africano también. No hay fuentes escritas, ¿no? Entonces, el recurso, las fuentes orales. Pero eso también hay que hacerlo pronto. ¿Saben por qué? Porque los viejitos se mueren, ¿no? ¿Cuántos viejos tremendos no se han muerto en el Palmar o en Teno Alto y en todos los rincones de Canarias, ¿no? Debería haber equipos que se dediquen a eso, ¿no?, a recomponer la carta de la memoria, las cartas de la memoria. No solo la carta etnográfica y la carta arqueológica, sino también la carta de la memoria. Hablar con los viejos para recoger sus recuerdos, sus vivencias, sus estrategias, etcétera, etcétera. Saben también que en Canarias, por ejemplo, en algunos pueblos se han hecho las cartas etnográficas y también las cartas arqueológicas, no en todos los pueblos de Canarias, pero las cartas de la memoria, que consisten esencialmente en hablar con la gente mayor para recoger toda la información, eso no se han llevado a cabo en ninguno de los pueblos de Canarias, ¿no? Y para eso habría que crear equipos con gente entusiasta, ¿no?, con gente que le guste todo eso, ¿no?, con gente que sienta, ¿no?, que se emocione cuando hable con las personas mayores, para recoger toda esa información. Nosotros cuando hicimos la investigación del mataculebra en el puerto de la Cruz, y también la investigación de la librea del lugar de Buenavista del Norte, el mataculebra en 1997, y la sacamos a la calle, y la librea de Buenavista del Norte del año 98, un año después, también la sacamos a la calle. Para eso hablamos con un montón de gente de edad, de gente mayor. Hicimos el trabajo de investigación, hicimos después el estudio y luego lo difundimos, ¿no? Lo que les dije antes, ¿no?, que casi todos los años sacamos la librea del lugar de Buenavista del Norte.
Y yo también se lo he comentado a la gente de Oroval, a la gente de Orotava, ¿no? Que queda por recoger la tradición de matar la culebra en la villa de arriba. Porque había diferencia, ¿no? Entre el modo de hacerlo en la villa de abajo y el modo de hacerlo en la villa de arriba. Y entre el modo de hacerlo en la villa de abajo y el modo de hacerlo en la Perdoma, en la cuesta de la Perdoma. Porque en la villa de abajo sacaban una culebra de 1 metro y en el puerto de la Cruz, ¿no? La llevaba el negro matador, cogida por la mitad más o menos. Sin embargo, en la cuesta de la Perdoma, ahí sacaba un culebrón de 4 o 5 metros de largo, hecho con papeles y con cartón, y después al final lo quemaban, ¿no? En muchas partes de Cuba también sucedía lo mismo, ¿no? Que no sacaban la culebra pequeña, sino que también ese gran culebrón, entre otros sitios en La Habana, en la ciudad de La Habana. Sí, yo creo que no hay... Una vez me lo dijo un pastor en el Hierro, ¿no? Dice, por mucho que camine, no encontrará 2 ovejas iguales. Dice, hasta las imaguas, hasta las gemelas son diferentes, ¿no? Y con las fiestas ocurre lo mismo, ¿no? Yo creo que no hay 2 fiestas iguales. Del mismo modo que no hay 2 cabras iguales, no hay 2 fiestas iguales. Hay fiestas con mucha raigambre. Es el caso, por ejemplo, de la fiesta del Palmar, ¿no? Con actos muy antiguos, la librea, los repiques de campanas y tal. Y después en otros lugares las fiestas tienen menos elementos antiguos, ¿no? Tienen muchos menos. Yo creo que es también nuestra obligación preservar todos los actos cargados de antigüedad, ¿no? Esas cosas hay que darle chance, ¿no? Hay que apoyarlas, porque esas son la sustancia de la fiesta. La fiesta del Palmar sin la librea no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer, ¿no? La librea le da mucho... Y pueden venir verbenas y elección de las reinas y tal, que siempre la librea sigue ocupando el primer lugar, ¿no? Y también hay que ver la cantidad de gente que viene. Porque hay diferencia entre los bailes y las danzas. Los bailes son más bien temas de diversión. Las danzas presentan un carácter más sagrado, más relacionado con el culto, ¿no? Sí, aquí el tema del mal, eso es lo que es la explicación principal que se ha dado a la danza cultural de las libreas, ¿no? Sí, acabar con el mal. Y lo mismo también ocurre con la culebra, ¿no? Se mataba la culebra para eso, ¿no? La culebra es el símbolo del mal y el mayoral es el representante del poder, ¿no? Y ahí lo que se pretendía era acabar con el mal, acabar con la culebra. Lo mismo que también en Semana Santa se quema el Judas, ¿no? El Judas es también símbolo del mal, ¿no? Y lo que ocurre es que en momentos diferentes del año la gente el pueblo tendía a acabar con el mal, visto de una manera o visto de otra, ¿no? Luego los trajes, han visto los trajes de las libreas, ¿no? También la cosa cambió un poco, porque antes aquí también eran blancos, y en Buenavista eran blancos, ¿no? Y hoy son coloreados porque eso se debe a los indianos cubanos, o a los indianos venezolanos que regresaban de la migración y traían telas floreadas para que la gente hiciera la vestimenta de las libreas, porque en un momento los trajes eran blancos, ¿no? Y la gente se empolvaba, los que iban a participar, ¿no? Es un tema cargado de tradición y yo creo aquí está muy arraigado. Me parece a mí que nunca va a desaparecer. O sea, nunca va a desaparecer, ¿no? Y en todas partes habría que hacer lo mismo, meter el hombro, ¿no? Y tener orgullo, ¿no? Esta es nuestra verdad.
son nuestras raíces, ¿no? Y hay que luchar por eso. ¿En cuántos pueblos no se han perdido las antiguas tradiciones? ¿En cuántos? En muchísimos. Pero sigo opinando lo que antes les dije, que si queremos que la vieja tradición no desaparezca, lo más puntoso es meterlo de lleno en las escuelas, ¿no? Sí, que los niños aprendan, ¿no? Ese es el futuro. Y sobre todo que los maestros aprendan, ¿no? Muchas veces los maestros no aprenden. Pues si el maestro sabe, se lo puede enseñar a 300, 400 niños, ¿no? Y de ese modo las tradiciones no desaparecen y no se aprovechan las oportunidades, ¿sabes? A veces hay grupos folclóricos, en el caso concreto del grupo folclórico de la Facultad de Educación, y yo se lo digo a la gente, ¿no? A mis alumnos, ¿no? El maestro, la maestra, cuanto más sepan, más pueden enseñar, ¿no? Más pueden enseñar, ¿no? Si sabemos mucho, enseñaremos mucho, ¿no? Si sabemos poco, apenas se puede enseñar. Eso quiere decir que en muchas ocasiones no aprovechamos las oportunidades para aprender y luego enseñar. Sobre todo los que van a ser maestros y las que van a ser maestras. Y los demás por extensión, los abogados y las abogadas y demás, ¿no? O sea, asumir todo eso, ¿no? Como propio, ¿no? Y hacerlo como orgullo, no por obligación, sino por orgullo, ¿no? Esto es lo nuestro y tal, y vamos a defenderlo.